Muy bien, empezamos a trabajar entonces. Muy bien, la región Rupa Rupa es denominada la selva alta y la región Omagua es denominada la selva baja, ¿no? Estas dos regiones están en la parte oriental de la cordillera de los Andes. Esto es la cordillera de los Andes, que está el puntero. Esta es la cordillera de los Andes y por lo tanto, ¿no? En la parte de lo que está coloreado está la selva alta y la selva baja, en la parte oriental. Y del otro lado, en esta parte que está el puntero, es la parte occidental. Entonces, hemos completado las 8 regiones naturales del Perú. ¿Tenemos cuál? La costa, región Yunga, región Quechua, región Suni, región Puna, región Janca Cordillera, región Selva Alta o llamada también Rupa Rupa y región Selva Baja o llamado también Omaha. Entonces, esto fue el famoso tesis de quién, del doctor Javier Pulgar Vidal, ¿no? Muy bien, entonces empezamos con la selva alta. Muy bien, entonces la selva alta o llamada también Rupa Rupa. Dice cuál es la toponimia, cuál es el significado, por qué le dicen Rupa Rupa. Muy bien, viene pues, deriva de la palabra quechua o llamado también runasimi, rupa, que significa caliente o puede ser ardiente, ¿no? O sea, rupa, rupa, caliente, caliente o ardiente, ardiente. Alusivo a que durante el día es caliente, ¿no? Y durante la noche es fresca. Por eso se le denomina caliente o ardiente porque tiene un clima tropical, lluvioso. Entonces, acá dice, llamada también Rupa Rupa, se encuentra al otro lado de los Andes, que quiere decir en la parte oriental de la cordillera de los Andes. Muy bien, ¿cuál es la altitud de esta región? La altitud es desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir? Que esto, ¿no? Si esta parte más alta era 6.768 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto va bajando esto, ¿no? De acá para este lado es 1000 metros sobre el nivel del mar hasta los 400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En la parte oriental. Quiere decir que tiene un relieve accidentado. Acá está, como podemos observar en esta imagen. ¿Correcto? Entonces, esto es acerca de la selva alta, ¿no? Su toponimia, significado y su relieve, altitud. Forma del relieve. ¿Cómo es su forma del relieve? Hemos dicho en conclusión que era accidentado, ¿no? Entonces, su relieve, como pueden observar en esta imagen, es accidentado, rocoso, presenta cadenas montañosas, acá como podemos observar, presenta cadenas montañosas cubiertas de vegetación, o sea, la selva es verde, ¿no? Tiene cañones, tiene cataratas, tiene pongos, tiene valles longitudinales, ¿no? Tiene cavernas que son formadas por los ríos subterráneos, ¿ya? Como podemos observar aquí, mira, estos ríos, ¿no? Estos ríos van formando cavernas, ¿no? Como tipo cuevas, pero de forma subterráneos como sumideros, ¿ya? Entonces, esa es la formación kárstica. Entonces, ¿cómo es el relieve en conclusión de la selva alta? El relieve es accidentado y rocoso. Cuando yo les pregunte en el examen, tal vez
¿no? ¿Cómo es su forma del relieve de la selva alta o de rupa rupa? Accidentado y rocoso. Ya cuando yo les diga, explique usted el relieve, entonces usted me empieza a explicar, presenta, ¿no? Terrazas, cubiertas de vegetación, tiene cañones, tiene cataratas, etcétera, etcétera. Muy bien. Esa es el forma del relieve de la selva alta o llamada también rupa, rupa, rupa. Pasamos, ¿cómo es el clima de esta región? Su clima dice que es semicálido, muy húmedo, que llega aproximadamente, ¿cuánto? 22 grados centígrados, y también tiene un clima frío que llega hasta los 12 grados centígrados. Tienes precipitaciones moderadas, ¿no? Por lo tanto, dice que esta región se va a extender desde el departamento de Amazonas hasta el departamento de Puno, ¿no? Es la parte sur de Puno. En la parte norte, en las Amazonas, desde Cajamarca al costado, en la parte norte, que está frontera con Ecuador, y Quitos, que está con frontera con Colombia. Muy bien, entonces, aquí dice se extiende por todo el vertiente oriental. O sea, la región selva alta, ¿no? Está en la parte de la cordillera de los Andes, en la parte oriental. En conclusión, ¿cómo es el clima de esta región? Su clima es tropical. Es la región más nubosa y lluviosa del Perú. Acá cuando podemos observar es a las nubes que están cubiertos y de esta manera para pues húmedo y por lo tanto hay gran cantidad de vegetación. Hay variedad de vegetación. ¿Cuál es el clima o cómo es el clima de esta región? Es tropical en conclusión. Cuando ya uno dice explique usted, entonces ya uno empieza a explayarse. Pasamos su flora y vegetación. ¿Cómo será su flora y vegetación de esta región? Muy bien, dice que presenta diversidades, ¿no? Flora y vegetación, hay varias. Y por lo tanto empezamos por los famosos árboles, ¿no? Tenemos como por ejemplo el nogal, el cedro, el tornillo, ¿no? El cacao. También tenemos el sauce, tenemos, por ejemplo, la famosa quina, que es el árbol nacional, acá pueden observar, ¿no? El palo de balsa, el zapallo, etc. Hay diversidades, tipos de árboles, pueden ser para madereras o también pueden ser medicinales, frutales, etc. Tenemos, por ejemplo, los árboles frutales, por ejemplo, el chuchuhuasi, el guayabo, el espingo, el famoso zapote, el árbol de pan y el caucho débil. Por ejemplo, tenemos en especies vegetales, ¿no? El torourco, el gramalete, tenemos el elefante, aquí está, ¿no? Las plantas tienen como tipo orejitas del elefante. Las famosas palmeras, tenemos, por ejemplo, la palma aceitera, la yarina, etc. O sea, tenemos diversidades, ¿no? Plantas, también medicinales, como por ejemplo vamos a observar acá, mira. Por ejemplo, acá está. Por ejemplo, la vainilla, ¿quién no conoce la vainilla? ¿No? El saborcito, ¿no? En yogur, en diferentes tipos de, ¿no? Aromatizantes, muy bien. Esta es esa planta de vainilla que crece en la selva. Muy bien, el famoso árbol de pan, ¿no? Es el árbol de pan y esta es su comida. Miren, ustedes pueden observar el árbol de pan, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, el caucho, ¿no? Acá está. Este es el árbol de caucho, mira como pueden observar, ¿no? La palma aceitera, acá está, la palma aceitera que uno puede cultivar en la selva, y así sucesivamente. A esto se les llama productos límites, ¿ya? A esto se le denomina productos límites de la selva alta. La fauna de la selva alta.
¿Cómo es la fauna? La fauna son, a ver, hay diversidades, especies o animales en la selva alta. Por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, en los mamíferos más conocidos tenemos al famoso sachabak, ¿ya? Ustedes bien conocen, o sea, en mamíferos tenemos al famoso sachabak. En los reptiles tenemos, por ejemplo, el más conocido, el chuchupi, que es una víbora, ¿no? Diversidades, especies de víboras que podemos encontrar en la selva alta. Por ejemplo, en aves vamos a encontrar el famoso paucar, ¿no? Vamos a encontrar el famoso guacharo, el gallito de las rocas. Ustedes saben que el gallito de las rocas, ¿qué cosa es? El gallito de las rocas es el ave nacional de nuestro territorio peruano. Vamos a encontrar diversidades, ¿no? Por ejemplo, aves, el ayay, ¿no? El famoso avecito tiene una leyenda o mitos, ¿no? Ayaymama. Este Ayaymama era, a ver, de acuerdo a la leyenda cuenta que en la selva, en una de las, ¿no? En una de las regiones, provincias de la selva, llegó pues así como por ejemplo hoy en día tenemos una pandemia o epidemia, entonces toda la población empezó a contagiarse y su mamá de estos niños, ¿no? Se había contagiado también y por lo tanto para poder salvar a estas dos criaturitas, pues ella llegó al corazón de la selva y les dejó en ese lugar donde que había lleno de frutas, ¿no? Etcétera. Y por lo tanto, cuando la madre se va y se muere en un lugar de la selva, entonces los niños al darse cuenta, ¿no? Al atardecer empiezan a buscar a su mamá. Al no encontrar, ellos empiezan pues a llorar y llorar y llorar, y entonces la selva, el espíritu de la selva, a ellos, a estos dos niñitos, le convierte en ¿qué? En dos pajaritos, ¿no? Para que ellos pudieran buscar a su madre. Cuando ellos llegan a pues, su pueblo natal, donde que, ¿no? Vivían, no encontraron a su mamá y no encontraron a ninguna de las personas, habían desaparecido. Entonces de ahí viene el nombre, ¿no? Ayaymama, porque ellos hacen el sonido de un lamento, de una tristeza en búsqueda de su madre. Hay varias versiones, ¿no? Por ejemplo, otros dicen que la madrastra se los llevó, ¿no? Al medio de la selva, etc. Está pasando el basurero, chicos, ¿ya? No se preocupen. Muy bien, entonces tenemos, por ejemplo, lechuzas. Hay diferentes formas de lechuza de color marrón, plomizo, etc. ¿Ya? Creo que voy a apagar el micro porque el basurero está pasando. Muy bien, pasamos a ver peces. En los peces tenemos, por ejemplo, el famoso boquichico, ¿no? Acá está, mira, son de agua dulce, el famoso sabalo, el pez dorado, ¿no? Y el famoso paiche, ¿no? Son los que abundan en la selva alta. Hay diversidades especies, ¿no? Tenemos cuáles son las actividades económicas de la selva alta. En la selva alta tenemos las actividades económicas, por ejemplo, como la agricultura, ¿no? La explotación maderera y la ganadería. Primero hablamos de la explotación forestal o la explotación maderera, ¿no? Dice que la selva cuenta con enormes recursos para la industria maderera, como podemos observar aquí, ¿no? Dice cuáles son los tipos de madera que van a utilizar, ¿no? Es el famoso caoba, el cedro, que son estas maderas muy finas y también tiene un costo elevado. El tornillo, ¿no? El espingo, etc. Hay varias diversidades maderas para poder fabricar muebles, etc. Pero esto debe ser, ¿qué cosa? ¿No? Debe ser regulada para no contaminar nuestro medio ambiente, o sea, para no generar el daño de nuestro ecosistema. O sea, las plantas para nosotros es nuestros pulmones, ¿no? Para poder respirar, ¿ya? Y entonces, si yo voy a cortar 5 o 6 árboles, también debo sembrar. Entonces, esa es la explotación maderera que se dedican en la selva alta.
En la ganadería, o sea, la ganadería se desarrolla en los valles de la selva alta que no están expuestos a las inundaciones, porque ustedes saben, mayormente en la parte de la selva baja, ¿no? Es los aguajales, las tahuampas, y prácticamente son inundaciones y no es adecuado para criar el ganado vacuno. Entonces, especies que van por ejemplo, aquí van ellos prácticamente para la producción de carne, ¿no? Un poco de lo que es, ¿no? Leche. Entonces, aquí abunda, por ejemplo, el famoso cebú. Es el cruce, ¿no? Con el famoso Brunswick, ¿no? Entonces, el cebú y el ganado criollo, como siempre conocemos aquí en la costa, ¿no? Este es el famoso cebú, que es ¿para qué? Para la producción de carne mayormente, ¿no? O sea, el ganadería no es tan, o sea, en la selva no es tan, ¿no? En grande, pero sí crían, ¿no? Y las Amazonas, ¿se acuerdan cuando vamos a la Parque de las Leyendas? En la agricultura, ustedes saben que la selva es inmenso, casi ocupa el 59% del territorio nacional, ¿no? La costa es casi el 3%, la región andina es, ¿no? La mitad, y la mayor parte es la selva amazónica. Y por lo tanto, esta región no es aprovechada por todo en la producción de la agricultura, es simplemente minoría porque inunda, pues llueve demasiado y las plantas no es bueno para la agricultura. Entonces, en esta región mayormente ellos van a sembrar, ¿no? ¿Qué cosa? Diferentes que con café, té, cacao, palmas aceiteras, como hemos observado en antes, ¿no? Yuca, acá está yuca, frutas como por ejemplo el plátano, piña, diversidades cítricos, ¿no? Muy bien, entonces diversidades cítricos que podemos de repente pues encontrar en la selva alta, y también pues la mayoría también se dedican a la siembra de la hoja de coca, como podemos observar acá, y hay diversidades plantas, ¿no? Que van a producir tanto para el consumo directo y para el consumo indirecto. Mayormente estos productos son exportados a otros países. ¿Cuáles son las principales ciudades de esta región? Las principales ciudades de esta región es Moyobamba, La Merced, Tingomaría, Jaén, Bagua, Satipo, Chanchamayo, Tocache, Huancuí, Rioja, Quillabamba, San Ignacio. Básicamente estos lugares son de zonas que tienen valles longitudinales, ¿no? Tienen, por ejemplo, ríos, van a zonas, porque mayormente son zonas turísticas para poder visitar a estas regiones, ¿no? Bien, por ejemplo, Chanchamayo y Tincomaría son de la selva central, Jaén, donde queda en Cajamarca, ¿no? Las cejas de Cajamarca, y mira, los valles muy bonitos. Quillabamba es del departamento de Cusco. Sabemos perfectamente que la selva, desde el departamento de Amazonas hasta el departamento de Puno, ¿no? Bien, entonces, estas son las importantes ciudades de la región Selva Alta o Rupa. Ahora nos pasamos a la selva baja. La selva baja, o llamado también Omago, ¿no? Dice, la selva baja está después de la selva alta, su suelo es muy bajo y plano, está cubierto de mucha vegetación, tiene muchos ríos anchos que llevan abundante agua, y por eso pues utilizan las famosas, ¿no? Canoas, o de repente como tipo yatecitos, ¿no? Para que ellos puedan desplazarse de un lugar a otro lugar. Es un poco difícil para llegar a estos lugares, ¿no? Hay numerosos pantanos, como por ejemplo los famosos, ¿no? Lagunas y aguajuales, ¿no? O le llaman, por ejemplo, pantanosos, zonas pantanosos o zonas inundables. Es algo peligroso. Muy bien, entonces, ¿cuál es su toponimia de esta región? Su toponimia, ¿no? Región, o sea, Omagua significa, en palabra
¿no? Quechua Runasimi, Omagua significa región del pescado de agua dulce, ¿ya? Omagua significa región del pescado de agua dulce. ¿Por qué? Porque dice que en esta región predominan más de 700 especies, ¿no? De todo tamaño, forma y color de pececitos. Muy bien, entonces, ¿dónde se ubica? ¿En qué parte se ubica? Dice, se ubica en la parte oriental de la cordillera de los Andes, ¿no? Se encuentra ubicado al lado oriental del territorio nacional, más allá de la cordillera de los Andes. En esta parte donde están las nubes está la selva alta. Y más para acá está la selva baja o llamado Omagua, ¿no? Está prácticamente los ríos, mira, está cubierto de ríos, de tipixcas, o sea, de lagunas, ¿no? ¿Y cuál es la altitud de esta región? La altitud de esta región dice que se eleva ¿desde cuándo? Desde los 400 hasta los 80 metros sobre el nivel del mar. Se va bajando. ¿Se acuerdan que la selva alta era desde 1000 a 400? Ahora, la selva baja es de 400 a 80 metros sobre el nivel del mar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es su forma o relieve de esta región? Dice que su relieve de esta región es poco accidentado, ¿ya? Poco accidentado porque va presentando colinas poco elevadas, ¿no? Su relieve va a presentar filos altos, respingas y tahuampas, ¿no? Como podemos observar aquí, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de las 4 regiones naturales del Perú y hablamos de la región de la selva? Había pues selva alta y selva baja. Y había, ¿cuáles son sus relieves? Los filos, los altos, respingas, tahuampas. Los filos es la parte alta, en las colinas, ¿ya? Los altos donde que la población habita, donde que vive la población, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, puedo cultivar, ¿no? Donde podría estar la ganadería, la agricultura. Las respingas ya es un poco zonas un poco inundadas. Y las tahuampas es más inundadas, la parte más baja y plana. Muy bien, entonces ya tenemos donde toponimia significa Omagua, peces de agua dulce, ubicación en la parte oriental, altitud, ¿no? ¿Cuál es la altitud? De los 80 hasta 400 metros sobre el nivel del mar. Su relieve es un poco accidentado. En conclusión. Su clima. ¿Cómo es el clima de esta región? ¿Se acuerdan? A ver, ¿por qué les he puesto esta imagen de la selva? La selva es así, ¿no? Prácticamente está inundado. ¿Se dan cuenta? Mira, acá están las famosas tipixcas. Estas son las lagunitas, ¿no? Lagunas, lagunillas. Entonces, si yo quiero desplazarme, exclusivamente necesito, ¿qué cosa? Necesito, pues, ¿no? Conocer, ¿no? No hay muchas carreteras. Acá tengo que ir, por ejemplo, transportarme a través de las lanchitas, etcétera, ¿no? Entonces, un poco peligroso. ¿Cómo es el clima? Es tropical, húmedo o cálido, ¿ya? Cálido, húmedo o tropical, húmedo. La flora y fauna de esta región, ¿no? También es muy variada, ¿no? La flora y, ¿no? La flora prácticamente igual, como la selva alta, ¿no? Presenta caoba, presenta, por ejemplo, el cedro, la famosa lupuna, la famosa castaña, la capirona, tornillo, igual, plantas madereras. Por ejemplo, en las otras plantas que podemos encontrar, plantas medicinales, como por ejemplo, ¿no? La famosa, ¿no? Ayahuasca, ¿se acuerdan? Es la planta enredadera, ¿no? Se va enredando, es una planta enredadera. Esta planta acuática, ¿no? Se llama Victoria regia. Y así, diversidades plantas, también hay medicinales, etcétera, ¿ya? Productos límites de Omagua. ¿Cuáles son los productos límites de Omagua? La famosa castaña amazónica, como antes hemos observado acá, ¿no? Esta es la famosa castaña, esta es la castaña, ¿bien?
También está el jebe fino, ¿no? Está la famosa caoba, etc. Por ejemplo, en la fauna, también presenta fauna muy variada en esta, ¿no? Casi parecido con de la selva alta, ¿no? En aves tenemos, por ejemplo, el gallito, ¿no? Aparte del gallito de las rocas, tenemos, por ejemplo, el famoso guacamayo, ¿no? Famoso, por ejemplo, águila, ¿no? Pequeños, pero diferentes. Los pericos, diferentes tipos de pericos, ¿no? Etcétera. El famoso tucán, ¿no? Acá, por ejemplo, diversidades de especies, ¿no? El pájaro carpintero, que es el perico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Reptiles, iguana. Y diversidad de tipos de monitos, ¿no? El monito leoncito, ¿no? Por ejemplo, mira, el tucón, el guapo colorado, son monitos, ¿no? El guapo negro, etcétera, el pichinco, son monitos, ¿ya? Son monitos. Muy bien, acá están diferentes tipos de monitos vamos a encontrar en la selva baja, ¿no? El tucán, ahí está el otorongo, el guacamayo, el jaguar, el famoso paujil, el famoso anguila eléctrica, ¿no? La anguila eléctrica es algo peligroso, ¿bien? Y así, ¿no? Vamos a encontrar diferentes tipos de especies. Muy bien, entonces, ahora nos falta cuáles son las actividades económicas de esta región. Las actividades económicas de esta región es parecido a la selva alta. La diferencia es que ellos también se dedican a la explotación maderera, ya que hemos observado los diferentes tipos de maderas, ¿no? Que ellos utilizan. También se dedican a la pesca, porque hay diferentes tipos de especies, ¿no? Entonces la pesca. También se dedican a la minería, ¿no? Hay minería legal y hay minería ilegal, ¿no? Entonces, esta minería, pues, a veces va contaminando, si no hay una supervisión. También se dedican lo que es a la extracción de petróleo, ¿no? Gas natural, ¿no? O sea, actividades económicas, explotación maderera, la pesca, la minería, el petróleo, gas natural, y a la ganadería no, porque como es una zona inundable, no es bueno para la crianza ¿no? de los animales. O sea, ganadería en proceso de desarrollo. También tenemos, por ejemplo, las principales ciudades. ¿Cuáles serían sus principales ciudades de esta región? Las principales ciudades de esta región tenemos por ejemplo, la ciudad de Iquitos, ¿no? La ciudad de Pucallpa, la ciudad de Tarapoto, Yurimaguas, y así sucesivamente. Entonces, eso sería, pues, nuestra pequeña exposición. Entonces, de repente, cualquier duda, cualquier pregunta, a ver, chicos. Niños, a ver, porque la hora se acaba. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? Hasta aquí va a venir nuestro examen. ¿Qué va a venir en el examen? Vienen las 8 regiones naturales del Perú. La práctica, ¿se acuerdan? Parecido a venir. Todo, 20 preguntas puede ser para marcar, puede ser para completar o puede ser para relacionar. A ver, ¿alguna pregunta antes que acabe nuestra clase? Porque faltan 4 minutos. ¿Todo ok? ¿Sí? Muy bien, queridos estudiantes. Dime, hija. No, nada. A ver, Silvana, ¿qué pasó, Silvanita? No, es que había aprendido esa cosa por casualidad. Ya. Bien, entonces, a ver. Entonces, en el examen vienen las 8 regiones naturales del Perú, ¿ya? Desde la región costa hasta la región Omagua, ¿correcto? Muy bien, entonces, queridos estudiantes, espero que todo haya sido claro. El examen puede venir para marcar o para completar o para relacionar, ¿correcto? A tiempo, por favor, todo en plataforma. Si por X problema que pueda haber, a través de la tutora o del tutor, ¿ya? Porque ya no hay correos, entonces
todo es a través de la plataforma. Hay un tiempo determinado tanto para las tareas como para los exámenes, ¿no? Ustedes saben que los exámenes, ¿cuánto es? Los exámenes es 24 horas. Y los puntajes, ¿se acuerdan como eran presencial? ¿Se acuerdan cuando ustedes presentaban los trabajos también? De 20 a 0. El niño que presentó de repente con anticipación iba bajando la nota, ¿se acuerdan? No, 20, 19, 18, sería el que presenta último, tiene menor nota. Por eso es con tiempo se va, ¿no? Se va colocando ahí, ¿no? Hay un tiempo, puede ser 2 días, 3 días, pero de repente el niño me presentó con anticipación, tiene otra nota. Pero dependiendo también cómo va desarrollando su respuesta, ¿correcto? No es el que por apurado puedo presentar hoy día yo y todo está mal, ¿no? Entonces, siempre verificando. Entonces, queridos estudiantes, muy buenos días, ¿no? Nuestra clase, pues, ha terminado. Muchas gracias, cuídense, estudien, por favor, ¿sí?